Hola a todos, yo soy María Eugenia Mejía y esto es Micrófono Abierto. Bienvenidos. El expresidente Andrés Pastrana estuvo en Bucaramanga y trató temas muy importantes para la región. Sobre la situación actual del país, su partido, Nueva Fuerza Democrática, y sobre los avales que se darán. Expresidente, ¿cuál es su lectura de la situación actual de desgobierno que se está viviendo en el país y todos los hechos de corrupción que han acompañado este gobierno del cambio? María Eugenia, mire, eso es lo que estamos nosotros hablando, es decir, lo que hemos venido nosotros insistiendo, es que el presidente Petro hoy está acorralado. Fíjate lo que está pasando. En Colombia nunca nos habíamos imaginado nosotros los colombianos que íbamos a ver y a vivir lo que estamos viviendo. Primero, un presidente de la República que se voló los topes electorales. Es que ahora aparecieron 15.000 millones de pesos que vienen a ingresar a la campaña electoral y nunca fueron registrados. Entonces hay una violación a los topes electorales y aquí yo llamo la atención en un tema. Es que hoy quien responde al violarse los topes electorales es el candidato y su gerente, lo que significa que hoy quien responde penalmente es el presidente de la República y el presidente de Ecopetrol, que era su gerente. Entonces ellos van a tener que dar respuesta a estas inquietudes. Y si a eso tú le sumas de que el embajador Benedetti dice que adicionalmente a esos 15.000 millones hay recursos del gobierno del narcodictador Maduro, ¿dónde fueron registrados? Segundo, porque digo que está rodeado, el hijo del presidente de la República recibiendo recursos ilegales, no registrados también en la campaña, investigado por la Procuraduría, denunciado por su propia señora. Por lo tanto, ahí hay un tema que tiene que ver también con su familia. Tercero, su hermano, acusado precisamente de ir a las cárceles a ofrecer la no extradición a los narcotraficantes. Y cuarto, el jefe de la Casa Militar, chuzando salas de torturas en Palacio, se suicida su jefe de seguridad, Laura Sarabia, su secretaria de gabinete, con todos los escándalos de dineros en efectivo, y el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dando todas las declaraciones contra el gobierno. Yo me hago esta pregunta: ¿cuándo nosotros como periodistas y como políticos nos hubiéramos imaginado a la Fiscalía entrando al Palacio de Nariño buscando pruebas? Es que eso es vergonzoso. Yo creo que nunca en la historia de un gobierno se ha visto a la Fiscalía, miembros de la Fiscalía, entrando a recoger pruebas a la presidencia de la República. Entonces lo que estamos viendo es eso. Petro está tratando de generar una cantidad de cortinas de humo, pero lo que es la realidad es que el país ya nos dimos cuenta. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Y esa demostración fue la que vimos en las cartas, que la gente está diciendo no queremos más corrupción, y sobre todo una corrupción que está enquistada en la mamita presidencial. ¿Cuál es esa línea roja que se tendrá en cuenta para la entrega de los avales? ¿La línea roja cuál es? Nosotros no daremos aval ni coavalaremos a ningún candidato que tenga avales de partidos de gobierno. Bueno, en octubre tenemos nuevas elecciones. Hablemos acerca de las alianzas, de los partidos de gobierno, de las traiciones, del Partido Conservador. Hay mucho descontento en los actores políticos. ¿Qué va a pasar? Aquí lo que hay para las elecciones de octubre son unos partidos que en ese momento, en el caso voy a hablar del Partido Conservador, traicionaron a sus electores. Porque cualquiera de aquí que ha votado por el Partido Conservador como votamos nosotros, votamos por unos principios y por unos valores. Y resulta que el presidente, el doctor Cepeda y el doctor Trujillo, se entregan a Petro. Es decir, la antítesis de lo que nosotros representamos están allá, se entregan allá. Entonces ahí hay una traición al elector y por eso hay que castigarlos. Porque traicionaron a sus electores al irse precisamente. Porque si a mí me hubiera gustado Petro, pues voy y voto por Petro. ¿Para qué voto por el conservador si el conservador se va a ir para allá? ¿Cierto? Voy y voto por Petro. Lo mismo está pasando con el Partido Liberal. Mucha gente se siente resentida. No.
Nosotros no respaldamos ir contra los medios de comunicación, cerrar a los medios de comunicación, perseguirlos, lo que está sucediendo, esa corrupción, se volaron los topes electorales, la paz total, como digo yo, es el disfraz para legalizar el narcotráfico. Entonces ahí hay esa línea roja, y eso es lo que nosotros vamos a hacer esta noche. Okay. ¿Cómo va el proceso de entrega de avales para los aspirantes? Si cualquier candidato de Santander tiene un aval del Partido Liberal, del Partido Conservador, o si tiene un aval del Partido de la U, no lo avala. ¿Por qué? Porque son partidos de gobierno. El Partido Conservador es un partido de gobierno, porque como es un partido que ha vivido a costa de la mermelada, es decir, el jefe del partido ha vivido tanto que, no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando el presidente del partido un poquito se resintió porque les quitaron sus cargos y sus puestos, pero ahí siguen. Porque el presidente del directorio conservador juega una doble carta. Les dicen que no están con las reformas, pero él impulsa que hagan los foros para que se aprueben las ponencias y pasen las reformas. Entonces ahí hay una doble moral. Contra ellos que estamos, contra esa corrupción. Porque nosotros tenemos que tener coherencia. Y yo espero de verdad que inclusive los otros partidos hagan lo mismo. Porque sería contradictorio, por ejemplo, el Centro Democrático avalara a un candidato de un partido que está en el gobierno. Y yo digo que nosotros tenemos que ser coherentes, la política es coherencia. Y eso es lo que tenemos que decirle porque el país está cansado de eso. Simplemente todo candidato tiene que pasar por la ventanilla única del Ministerio del Interior, que eso es un requisito, y además de los estatutos de la nueva fuerza. Nosotros tenemos al interior de la propia nueva fuerza democrática la diligencia debida de los candidatos. Una vez pasen estos filtros, se entrega el respectivo aval. Punto. Bueno, se amplía el plazo hasta el 2 de agosto para evitar que haya transfugismo y que haya doble militancia. El pasado jueves, el 15 de junio, el Consejo Nacional Electoral nos entregó la resolución a través de la cual se amplían los plazos para que todo candidato o que haya sido elegido a una corporación popular, por voto popular, o que haya sido elegido a una corporación pública, puede pasarse a la nueva fuerza democrática y no se castiga con doble militancia ni con transfugismo político. Esa era una resolución que queríamos hacer claridad porque teníamos que buscar cómo ampliar el plazo, porque supuestamente el plazo estaba anteriormente, al mes de abril, pero hoy el plazo, si lo miramos ya en los términos de los días hábiles que se contabilizan, desde que se nos ha notificado la resolución, vamos hasta el 2 de agosto, mucho más allá de lo que es permitido. Pero esto es un mensaje muy importante porque muchos conservadores, liberales, sin partido, estaban preocupados si podrían registrarse como nueva fuerza, si podrían reincorporarse o si podían pedir avales estando en una corporación y que no fueran castigados ni con transfugismo ni con doble militancia. ¿Cuáles serían esos principios y valores del Partido Nueva Fuerza Democrática? Ayer nosotros celebramos los 25 años de haber elegido al presidente de Colombia a través de la Nueva Fuerza Democrática, que fui yo. Con la Nueva Fuerza Democrática llegamos hace 25 años a la presidencia, que son los mismos principios y valores que nosotros estamos defendiendo: seguridad, defensa del sector privado, generación de empleo, seguridad por sobre todo hoy en estos momentos, principios y valores que hemos venido defendiendo la familia, y no exactamente lo contrario que es lo que está defendiendo el senador Cepeda y el presidente Petro. Nosotros estamos en contra de la estatización, estamos a favor del respeto a la libertad de expresión, no como lo están persiguiendo en este momento. Ya 22 expresidentes del Grupo IDEA sacamos una declaración defendiendo a los periodistas, a los medios de comunicación, porque están siendo perseguidos por parte del gobierno del presidente Petro. Entonces, esos son los principios y valores. Hoy estamos diciendo a los conservadores, aquí hay un partido que mantiene unos principios y valores que queremos copiar, no los principios y valores que el senador Cepeda y el directorio nacional conservador defienden, que es los principios de Petro, los principios del pacto histórico. Porque además yo digo, el senador Cepeda hoy está como si diría que la mujer está medio embarazada, porque ni es gobierno ni es oposición. Esa figurita de independiente, entonces, por la mañana envía a los senadores y representantes a votar los proyectos y por la tarde los sanciona. Entonces no hay coherencia y están respaldando al partido de gobierno. Ojo a los conservadores, muchos que se están viniendo.
Los conservadores saben que si votan por el senador Cepeda, si votan por los miembros del Partido Conservador, avalados por el Partido Conservador, el 30 de octubre van a estar otra vez allá con el presidente Petro. Entonces aquí hay unas alternativas y esta es una de ellas, como la nueva fuerza militar. El gobierno de Petro prometió un gran cambio social, pero por el contrario se ha visto empañado por mentiras, por promesas incumplidas y por las contradicciones. Eso lo estamos viendo en este momento y es muy triste. Y la plata que se está gastando, porque fíjense que el presidente Petro todos son contradicciones. Nos dice hace 15 días que no gastemos gasolina y al día siguiente se va en un vuelo de 7 horas a Alemania. ¿Cuánto vale eso? Y no solamente que vuelve, sino que a los 2 días se va para París. Hagan solamente ustedes el cálculo cuánto el tema de contaminación, porque es que va por una conferencia a hablar contra la contaminación y resulta que lleva 7 horas de ida, 7 horas de vuelta en un vuelo, después días 7 de ida, o perdón, 9 de ida o 10 de ida y 10 de vuelta a Europa y no pasa absolutamente nada. Eso es lo que ya el pueblo colombiano entiende, que hay una absoluta contradicción entre lo que dice y lo que hace. Hablemos un poco más acerca de todos esos escándalos, todas esas cortinas de humo que hay en el gobierno nacional. Es que hay una cantidad de gente, es decir, hay una burocracia que a veces los colombianos no entendemos, en que sean irrespetados todos las reglas que se deben tener para los nombramientos, las condiciones, la capacitación, el estudio, en que hay gente que está llegando al gobierno absolutamente simplemente porque es amigo del presidente. Yo por eso implementé en Colombia un sistema que creo que hasta el presidente Duque lo hizo, ya el presidente Petro no, que era que todos los candidatos a las grandes corporaciones, las grandes entidades del Estado, ministros incluidos, a veces con los propios ministros, nosotros le pedíamos a los, ¿cómo se llaman en español? A los las compañías encargadas, lo que llaman en Estados Unidos los headhunters, que son los que se encargan de buscar los gerentes y presidentes de las grandes compañías, nosotros le pedíamos a ellos que ellos fueran los que escogieran y nos dieran el certificado de las condiciones de cada uno de los candidatos. Una vez pasaban por estas oficinas que decían que cumplían los requisitos, 2 o 3 o 4, ya el presidente de la República tomaba la decisión de nombrar. Pero teníamos ese filtro. Y yo creo que el país lo que reconoce es que precisamente en mi gobierno, tanto el gabinete como todos los ministros, posiblemente hasta un colega periodista nuestro lo llamaba como los Estados Unidos el Dream Team, el equipo de ensueño, porque teníamos de verdad un verdadero gabinete. ¿Cómo ve ese proceso de diálogo de paz con el ELN, con incidencias, con el Clan del Golfo, con todos esos actores que están al margen de la ley? Para mí la paz total es el disfraz para legalizar el narcotráfico, eso es clarísimo. Segundo, con el Ejército de Liberación Nacional no le veo la voluntad de paz. Es decir, no podemos entender cómo se sigue dialogando con un movimiento que dice queremos hacer la paz, pero va a seguir secuestrando, voy a seguir chantajeando, voy a seguir extorsionando y no sabemos si va a seguir matando. Y uno no puede sentar en la mesa los mínimos principios para sentarse uno a negociar. Y si se va a hacer negociar el cese bilateral, perfecto. Pero lo que no puede haber aquí es un cese en el cual nuestras Fuerzas Armadas y de Policía les amarran los brazos para que no puedan actuar y por el contrario al Ejército de Liberación Nacional le dejan abierto para que puedan hacer lo que se les dé la gana. Hay una voluntad de paz. Usted sabe que el ELN nosotros lo sentamos en Cuba, donde está hoy en día. Con el Ejército de Liberación Nacional negociamos y el presidente Fidel Castro fue un actor fundamental para llevar al ELN a iniciar un proceso de negociación. Y con el presidente Castro durante muchas noches y durante muchos días trabajamos por la paz hasta que logramos en La Habana un inicio de negociación con el Ejército de la Liberación y el ELN, después de hablar con el presidente Castro, no lo aceptó. Y Fidel, yo hablé con el presidente Castro y le dije, comandante, ¿qué pasó aquí? Que el Ejército de la Liberación, usted y yo habíamos llegado a un acuerdo de una negociación y se echaron para atrás. Digo, nunca supe. Y Castro nunca le perdonó al Ejército de Liberación Nacional. Por eso me extraña la actitud de Raúl y de Díaz-Canel, presidente de Cuba, de que quien traicionó a Fidel Castro fue el Ejército de Liberación Nacional y sigue estando allá en Cuba. Entonces no hay voluntad de paz, no hay voluntad. Y negociar, usted sabe cuál ha sido la posición nuestra, que ha sido muy clara, aquí no se ve voluntad.
de otros actores que no son políticos, que no se pueden tratar como actores políticos y dar una negociación política para que siga dialogando como es con el narcotráfico. Recuerden ustedes lo que he dicho yo, y tal vez el mayor legado de Juan Manuel Santos fue dejarnos más de 300.000 hectáreas de coca. Creo que ya hoy en la radio empiezo a hablar de que está desbordada la coca. Pues claro, si nosotros con el Plan Colombia dejamos 40.000 hectáreas de coca y Juan Manuel Santos nos deja 300.000, ahí está el boom precisamente del narcotráfico. Vamos allá. Bueno, son muchos los avales solicitados, pero serán pocos los escogidos, porque como usted dijo al principio, pues partidos del gobierno no se van a tener en cuenta, porque se entraría precisamente en una contradicción. Pueden ser más de 150, 180 avales que están pidiendo en todo el país y se están estudiando. ¿Entiendes? Porque ¿y qué fue lo que sucedió? Lo que te estaba diciendo. Como no nos dieron claridad frente a lo que pasaba con la doble militancia y el transfugismo político, que mucha gente dijo, y nosotros mismos, ahí quiero ser claro, dijimos no vamos a enredar a los amigos, porque si yo no tengo claridad que pueda ser usted buscado por transfugismo, por doble militancia, yo no puedo ponerlo a usted a que haga una campaña, le doy un aval para que pueda usted estar en juego oscuro. Agradecemos al expresidente Andrés Pastrana por haber aceptado la invitación a Micrófono Abierto. Recuerden que Micrófono Abierto está en línea con la comunidad y nosotros nos volveremos a conectar.